Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Sudamerican Mate Podcast. Una nueva entrega, un nuevo capítulo, un nuevo tema. Yo creo que ustedes van a estar muy interesados de este tema porque la verdad, y voy a ser súper honesto, como muchas de las veces en los anteriores episodios, es un tema que yo ya tenía, digamos, en el, ¿cómo se dice? En the back of my head, en mi tintero. Ya estaba ahí ese tema y obviamente quería traerlo el día de hoy. Pero antes de eso, para que no se apresuren, quería comentarles de que Sudamerican Mate Podcast está disponible en todas las plataformas de podcast disponibles. Puedes encontrarlo en Google Podcast, Apple Podcast, puedes encontrarlo en Spotify, puedes encontrarlo en Anchor y muchas de las plataformas que quizás tú escuchas tus podcasts, puedes buscar ahí Sudamerican Mate Podcast. Ha sido mucha gente, ya estamos muy cerquita de llegar a las 10.000 reproducciones de los episodios del podcast, así que muchísimas gracias. Creo que ha sido un proyecto en el cual he intentado hacer algo diferente, algo que quizá a lo mejor difiera un poquito o sea un poquito más diferente de lo que se hace en el canal de Sudamerican Mate, por supuesto en Instagram y en todas las redes sociales donde ustedes están acostumbrados a ver esta faceta, pero acá estamos trayendo conversaciones materas, un poquito más relajado y conversando esos temas que son muy interesantes. El día de hoy, para no dejarla ahí botando mucho tiempo, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es la historia del mate o de la yerba mate en Siria. Es el mayor importador o comprador de yerba mate de la Argentina. Eso quiere decir que Argentina, al país que más la exporta, es a Siria, luego a Chile y luego a los demás países. Creo que Estados Unidos es el tercero. Pero el día de hoy lo que vamos a hablar es acerca de Siria, que es un país que quizá muchos pensamos de dónde puede haber salido esta historia. Pero que ustedes sepan que los amigos sirios tienen su propia historia, sus propias costumbres con la yerba mate y son muy materos, tan materos como tú que me estás escuchando o mirando en este momento. Los amigos de Siria lo son. Y eso yo creo que es lo que impresiona bastante acerca de la historia del mate en Siria. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y si tú quieres ver estos episodios y ver a los invitados que estoy trayendo cada semana, te invito a que te suscribas al canal de Sudamerican Mate Podcast en YouTube. Si no sabes cómo encontrarlo, te vas al canal de Sudamerican Mate. En el canal, en la pantalla principal, vas a encontrar el canal del podcast donde te puedes suscribir también, porque ahí se están subiendo todos los episodios en formato audiovisual para que tú también puedas verlo. Y obviamente todos los artículos que nosotros vamos leyendo y vamos conversando en cada episodio también se pueden ver en YouTube. Qué mejor que verlos por ahí también, así que te invito a que vayas por esos lados, ¿ok? Además, te recuerdo que tenemos una página de Patreon donde te puedes hacer miembro de los Patreon y además, obviamente, ayudar a que podamos seguir generando más contenido para el podcast. Contarte de que en Patreon tenemos contenido exclusivo, o sea, hay cosas que nos salen acá, que nos salen en YouTube, que nos salen en el canal de Sudamerican Mate, menos en Instagram, pero salen en Patreon. Los amigos de Patreon te contarán. Pero bueno, no quiero meter más cháchara ni nada más en este episodio. Lo único que quiero hacer es que vayamos y comencemos con la historia del mate en Siria. Así que, con el mate en la mano, comenzamos. El mate en Siria. ¿Qué tema más interesante? Y creo que a lo mejor hace muchos años atrás hubiese sido algo impensable para nosotros. Siquiera saber que en el Medio Oriente se estaba tomando yerba mate de esa manera tan descomunal. Vamos a decirlo descomunal porque lo es. Son muchas cantidades que se exportan cada año a Siria y a otros países de Medio Oriente, pero creo que la historia particular de Siria es súper interesante y por eso mismo yo el capítulo de hoy quería volcarlo completamente a comentarles un poquito, que vayamos conversando de esta historia. Vamos a estar leyendo algunos artículos que yo encontré. Hay un artículo que es súper antiguo, vamos a decir antiguo, 2010, pero luego hay una reversión de ese artículo con un poquito más de información, un poquito más completa, que es del 2020. Y creo que está muy bueno. Vamos a tratar de ir por los dos, por ambos, y poder ahí cifrar qué onda pasa por esos lados. Lo primero que voy a hacer es leer un fascinante artículo que encontramos acá en la página de los amigos de BBC Mundo. ¿Por qué cito siempre BBC Mundo? Creo que la editorial de BBC Mundo es muy buena y además es bastante neutral, porque obviamente no tiene ningún tipo de inclinación hacia ningún sitio o
vamos a hablar hacia ningún país en particular, sino que trata de expresar y hace toda su investigación alrededor de eso mismo. También encontré muchos artículos en otras páginas, pero muchos de esos artículos me pareció que eran extraídos de este mismo artículo principal acá en BBC Mundo, así que por eso lo vamos a tocar. Este artículo que vamos a leer ahora es del año 2020 y dice: yerba mate, cómo Siria se convirtió en el mayor comprador de este producto en el mundo. Hay ciertas diferenciaciones muy interesantes acerca del mate en Siria, que son muy diferentes al mate como se toma en Sudamérica. Dice por acá: Omar Kasaf nació en Siria hace 53 años y desde pequeño toma mate. El mate es una infusión con hojas de yerba mate, un árbol nativo de la selva paranaense, que se extiende entre Argentina, Brasil y Paraguay. Los argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños son los consumidores más conocidos de esta bebida. Y acá, para que ustedes vean, cita también este artículo que estuvimos leyendo hace algunos capítulos atrás que habla acerca del verdadero rey de la yerba mate. Así que si no escuchaste ese capítulo, te invito a que vayas a darte unas vueltitas atrás y lo vas a encontrar acá en el podcast. Dice: sin embargo, pese a que Siria está muy lejos de América del Sur, tomar mate se tornó una costumbre muy común entre sus ciudadanos en las últimas décadas, como es el caso de Omar y su familia. Tal es el interés sirio por la yerba mate que el país de Medio Oriente es el mayor comprador de este producto en el mundo. Gran puntillo. Nadie se lleva el título por pequeñeces. Dice: pero ¿cómo llegó Siria a ser un gran comprador de esta yerba mate? ¿Y qué diferencias hay en la forma en que se consume? Y acá vamos a irnos straightforward. Nos vamos a ir directo ahí a ver qué onda. Vamos al detalle. Historia de migración. Y acá salen unas fotitos, así que les invito a que si ustedes lo están viendo en YouTube van a poder apreciar toda esta información en colores y todo. Dice: Omar es de Yavroud, una ciudad unos 80 kilómetros al norte de Damasco, la capital siria. Yo desde pequeño tomo mate. Tenía 4 o 5 años y me acuerdo que mi tío viajaba de acá para allá y nos llevaba yerba. Toda la familia toma mate, le cuenta BBC Mundo en conversación telefónica con un perfecto español. Omar, así como un poquito un paréntesis, Omar es, si no estoy mal, esta persona es una persona siria que trabaja para la yerbatera de Andresito y vive en Argentina hace muchos años y se encarga especialmente de esta parte de vender yerba mate a Siria, que es su país natal, digamos. Por eso él habla muy bien el español y acá obviamente lo destaca este artículo. Dice: ese de acá para allá hace referencia a los viajes de su tío a Argentina en la década del 70. Acá tiene una imagen donde dice como una pequeña fragmento de la frase, una frase que dice Omar, dice: un buen mate debe tener un buen gusto, que la hierba tenga cuerpo y que tenga mucha espuma. Un mal mate es amargo y se lava enseguida. ¿Quién no podría estar de acuerdo con esta cosa? Dice: tiene que tener buen cuerpo, tiene que tener buena espuma. Un mate ahí bien virtuoso. Yo creo que tú y yo sabemos a qué se quiere decir este amigo. La llegada del tío de Omar al país sudamericano forma parte de la inmigración de sirios y libaneses que comenzó mucho antes. Se calcula que ciudadanos de estos países, o de estos dos países de Medio Oriente, comenzaron a asentarse en Argentina entre 1860 y 1870. Según los registros irregulares de la época, por ese entonces llegaron unas 600 personas desde Medio Oriente. Dado que los árabes llegaban con sus pasaportes otorgados por el Imperio Otomano entre 1299 y 1922, no se establecían diferencias entre ellos y los turcos. Fue recién en el Censo Nacional de Argentina en 1947 que aparecen finalmente tanto los sirios como los libaneses, señalan las investigadoras Solén Berodot y María Isabel Pozo en la historia de la inmigración sirio-libanesa en Argentina desde perspectiva completa de mestizaje, que sería mestizaje. Y acá tenemos unas fotitos de dos mujeres muy árabes, digamos, consumiendo sus matecitos y conversando en una charla, tal cual los buenos materos. Dice: el censo de 1947 refleja que los sirios
que vivían en Argentina en ese momento eran 32.789 y los libaneses 13.505. Los descendientes de árabes son hoy en día considerados como el tercer grupo originario o de origen inmigrante en Argentina, después de los italianos y los españoles. Eso quiere decir, muchos de los amigos de Argentina me lo podrán decir mejor, pero primero estarían los italianos, después tenemos los españoles, que es la gran concentración de donde viene el mestizaje de la Argentina, y luego tenemos a los inmigrantes de origen árabe, digamos, o de Oriente Medio. Dice, obviamente, todo esto es añadido por un informe publicado en el 2011 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, aunque subraya que el número exacto en la actualidad es difícil de obtener. Obviamente sabemos que con la inmigración hubo muchos registros que a lo mejor se perdieron, a lo mejor no estuvieron tan a la par, y a lo mejor muchos de ellos, digamos, entraron y no fueron registrados o fueron registrados en otras fechas. Ahí ustedes saben cómo son estas cosillas por acá. Dice, esa migración de la comunidad sirio-libanesa a Argentina hizo que los intercambios culturales se produjeran en ambos sentidos. Desde su llegada a Argentina, los emigrados del Imperio Otomano se acostumbraron a tomar el mate, que acá es el punto que nos congrega el día de hoy. Y los que retornaron a sus tierras exportaron este hábito, señala la investigadora francesa Hélène Demet-Gregory en su nota preliminar al estudio del código de bebidas en las comunidades sirias y libanesas de Argentina. Y acá tenemos al amigo, un buen mate de tener un buen gusto, y esta es la frase que nos tira nuestro amigo Omar Kazaf. Dice, continuamos con este artículo que está muy interesante, dice, a medida que fueron viajando, volvieron a visitar a las familias, los hermanos y los padres. Fueron llevando un mate y un paquete de hierba como de regalo. Detalla por su parte Susana Yair, presidenta de la Federación de Entidades Argentina Árabe. Yair es argentina e hija de padres sirios que se establecieron en Argentina en 1932, y ella también toma mate. Llegaron por la mala situación que se vivía en Siria y con la idea de ayudar a su familia que quedó allá. Le cuenta, por supuesto, ella a BBC Mundo. Dice, en busca de yerba mate. Tal fue la aceptación del mate en la cultura siria que la demanda de yerba mate en el país de Medio Oriente empezó a crecer. Yo llegué a Argentina por primera vez en 1986, cuenta Kazaf, y vine porque tenía un hermano mayor y dos tíos que estaban aquí principalmente por la búsqueda de yerba. O sea, todos estos tíos, esta familia se fue en una búsqueda descabellada de ver cómo podían encontrar más hierba, que ellos ya consumían obviamente en Oriente Medio. Dice, al principio comprábamos hierba a las empresas locales y mandábamos a Siria, pero después nos mudamos acá para empezar a mejorar la calidad de la hierba, explica a BBC Mundo. En la actualidad, Omar Kazaf vive en Andresito, una localidad de la provincia de Misiones, en el norte de Argentina, y dirige la empresa yerbatera Hoja Verde. Ahí está. Él vive en Andresito, pero lleva la empresa Hoja Verde. No es Andresito. Es que Andresito también es una marca, así mismo como es una localidad. Una de las dos compañías sirias, además de varias otras argentinas que producen y exportan yerba mate al país del Medio Oriente. Argentina es en la actualidad el mayor productor y exportador de yerba mate en el mundo. En 2019, el país cosechó más de 837 millones de kilos de hoja verde, vendiendo el mercado local 277 millones de kilos, según cifras del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM. Esto es súper interesante porque dice que se cosecharon 837 millones de kilos de hoja verde y se vendieron al mercado local 277 millones de kilos. Obviamente la hoja verde es la hoja canchada, y luego esa hoja canchada, para ser pasada al proceso de, digamos, para que quede como yerba mate, se reduce. O sea, cada 3 kilos de hoja verde obtienes 1 kilo de yerba mate procesada, digamos. Y esto es todo lo que se produce, y hay una cantidad que se exporta a nivel que es bestial, pero después tienes todo esto que se queda dentro del país y lo otro que se exporta. De hecho, acá tenemos una imagen donde dice quién compra más yerba mate de Argentina. Dice, el país es el mayor productor y exportador de la yerba mate del mundo. En 2019 cosechó 39.834.062 kilos. Ojo acá.
Y después primero sale Siria, 31.247.950 kilos. Eso es el 78,4% de toda la exportación. Luego tienes a Chile con 4.433.824 kilos, que corresponde al 11,13%. Luego tienes al Líbano en tercer puesto, o sea, tenemos a Siria y tenemos al Líbano muy cerca uno del otro, con 751.127 kilos, que corresponde al 1,88%. Al ladito tenemos a Estados Unidos con 647.624 kilos, 1,62%. Y a Francia, miren, Francia está en el quinto lugar, y estamos tirando este podcast desde Francia. Qué novedad, ¿no? Francia en el quinto lugar con 483.149 kilos, que corresponde a 1,21%. Yo voy a ser honesto, yo pensé que acá íbamos a tener a España antes que a Francia, y me sorprende muchísimo que esté Francia antes que España. Esto es de la cantidad, obviamente, de las cifras que tiene el INIM, de la cantidad de la exportación de la yerba mate, ¿ok? Durante el año pasado, Argentina exportó casi 40 millones de kilos de yerba, convirtiéndolo así en el primer país exportador del producto por encima de Brasil, con 36 millones, según cifra del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Exterior brasileño. Tenemos a Argentina con 40 millones y a Brasil con 36, o sea, muy muy cerquita. Eso quiere decir que Brasil exporta una gran cantidad de yerba mate también, ¿no? Ojo acá, tampoco es que uno también es el primero, pero el segundo tampoco está tan lejos del primero. Dice, vale aclarar que la exportación de yerba mate argentina al año representa un porcentaje muy pequeño en el total de las ventas de bienes del país. O sea, qué loco, ¿no? A pesar de todo eso, no representa tanto, digamos, de los bienes de venta. Dice, las exportaciones totales de bienes de Argentina en 2019 alcanzaron unos 61.500 millones de dólares. Y las exportaciones de yerba mate rondan los 60 millones. Igual, son millones. Es bastante. Dice, por ende, apenas representa el 0,1% del total de bienes exportados en el país. Le explica a BBC Mundo Marcelo Elizondo, director de la consultora de Desarrollo de Negocios Internacionales, DNI. Qué loca la cifra, ¿no? DNI como la tarjeta de identificación. Dice, lo que llama la atención de las exportaciones de yerba mate del país es el 80% de ellas va hacia Siria y Líbano. El primero compró 31 millones de kilos de yerba en 2019 y el segundo completó con unos 751.000 kilos. Estos números convierten a Siria en el mayor importador mundial de yerba mate. Uruguay lo sigue muy de cerca, ya que es un gran consumidor de la bebida, pero no produce la hoja. Uruguay le compró a Brasil, que es su principal proveedor, 30.5 millones de kilos de yerba mate en 2019. Vamos acá a dejar bien clear el aire. Brasil decía que exportaba 36 millones, estamos bien, 36 millones de kilos de yerba mate. Y Uruguay le compra a Brasil 30,5 millones de kilos de yerba mate, según lo que cifra el 2019. Imagínense. O sea, compra casi toda la yerba mate, la compra Uruguay. Para crear, obviamente, las marcas, clásicas marcas de yerba mate uruguayas. No sé, diré La Selva, Canarias, Sara, todas esas marcas, todas proceden de Brasil, del sur de Brasil. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, según los datos enviados a BBC Mundo por Uruguay 21, el organismo de promoción de inversiones de exportaciones e imagen de ese país y la Secretaría de Agricultura de Brasil. Todo esto son datos oficiales de los organismos pertinentes. Así que tenemos fuentes fehacientes, fuentes veraces. Y seguimos leyendo, por supuesto. Dice, sin embargo, que Siria sea el mayor comprador de yerba mate argentina no es nuevo. Esto sucede hace más de una década, detalla el presidente del INIM argentino, Alberto Re. Dice, hay diferencia en la forma de procesamiento de la yerba entre Argentina y Brasil. Por suerte los sirios adoptaron la manera argentina, añade a BBC Mundo.
Dice, hace referencia a que Brasil procesa aún más la hoja de yerba mate para que sea más fina, mientras que la Argentina suele ser más gruesa y algunas marcas las comercializan con pequeños palos de la misma planta. O sea, vamos acá a ser súper claros, y yo creo que a esta altura tú y yo lo sabemos, pero si tú nunca no lo sabías, la yerba mate que se procesa en Brasil es mucho más procesada en cuanto a la molienda, porque es más triturada. A diferencia de la yerba mate argentina, que también tiene muchos procesos, pero la diferencia es que contiene los palos y contiene hoja más entera, a diferencia de la yerba mate brasileña. Incluso la de padrón uruguayo, que es también brasileña, es procesada pura hoja, pero de trituración fina, que es una gran diferencia que tiene tiene la yerba mate uruguaya con la argentina y obviamente la paraguaya. Entonces acá dicen que tienen un gran beneficio, obviamente, que los sirios, la mayor cantidad de sirios estuvo en Argentina, ellos migraron a Argentina, entonces por ende se llevaron la tradición y el sabor de esa yerba mate de Argentina, yerba mate con palo. Entonces obviamente adoptaron este consumo de yerba mate, y eso es lo que también hace que sea un beneficio para la Argentina para poder vender la yerba mate a Siria. Dice, si bien las cifras de exportaciones se mantienen año a año, la guerra en Siria complicó la negociación del producto. El conflicto bélico iniciado en 2011 ha causado la devastación en muchas ciudades del país. Según datos de Naciones Unidas, 6.5 millones de sirios, de un total de unos 18 millones de habitantes, se convirtieron en refugiados en otros estados, mientras que 6.1 millones se vieron desplazados dentro del país. ¿Ok? Es un gran dato y es súper importante. Y acá más o menos te muestra también un gráfico donde te muestra las exportaciones de yerba mate argentina a Siria. Por ahí por el 2018 aumentó, 2019 y me imagino 2020 habrá aumentado mucho más por el asunto de la pandemia que estamos todos pasando. Eso tendremos que recurrir en un par de años a citar esas cifras de estos años tan especiales que hemos tenido también. Según datos brindados por el INIM, entre 2013 y 2017 hubo una merma en las exportaciones de yerba mate a Siria, pero en 2018 se normalizó el suministro y marcó un récord con la compra por parte de ese país de 34.5 millones. Estábamos hablando que Brasil generaba 36 millones y 30 millones, casi 31 millones, los compra Uruguay. En este caso, Argentina produce 40 millones y 34.5 millones los compra Siria. Crazy, ¿no? Loco. Muy, muy loco. Dice, tuvimos serias dificultades hace unos 3 años atrás, cuando se hizo muy difícil la venta de yerba mate a Siria, porque todas las cadenas logísticas de abastecimiento al mercado se dificultó por los bombardeos, pero ahora se ha calmado un poco, asegura el ingeniero Re. Omar Kassav coincide, la guerra afectó un poco, pero no se interrumpió el comercio. Las situaciones de guerra siempre son pésimas por donde las mires. Obviamente, todo eso lo sabemos, amigos, nada es positivo, nunca es bueno lo de las guerras, pero obviamente, pese a todo eso, Siria tiene una dependencia de la cultura del mate y de la yerba mate, entonces se está constantemente comprando para poder abastecer a los consumidores en Medio Oriente, que es obviamente súper, súper interesante como lo veas y ayuda muchísimo a que todas estas cosas vayan funcionando así como tal. ¿Ok? Seguimos con el artículo. Una costumbre con algunos cambios. Dice, la manera de tomar mate en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil suelen tener similitudes. Se utiliza un recipiente, el mate, que originalmente era un calabacín, fruto de una planta, y que en la actualidad puede ser de varios materiales, que pueden ser madera, cerámica o vidrio, por nombrar algunos. Se le coloca la hierba y se le agrega agua caliente para luego chupar la bebida con una bombilla, generalmente de metal. Existe una variante en Paraguay conocida como tereré, que consiste en tomar mate con agua fría. Pero lo más importante de todo es que tomar mate es una ceremonia para compartir, un momento con amigos y en familia, y se utiliza el mismo recipiente y la misma bombilla para todos. Importante, todos lo sabemos, ¿no? Si bien los sirios eligen yerba argentina para sus mates, muchos de ellos lo único que comparten es el agua caliente. Aquí ya llegamos a todo el desmembre de cómo los sirios toman el mate. Nosotros compartimos la bombilla, pasamos el mate, hacemos una ronda matera. En Siria no se hace eso. En Siria lo que se comparte es el agua, pero cada uno tiene su propio matecito. Y vamos a seguir leyendo porque para contándole el detalle. Dice, el mate en Siria se toma igual que acá en Argentina.
pero en algunas zonas se toma de forma individual. ¿Okay? Aquí nuestro amigo Omar Kasab nos comenta un poquito más de la cultura siria. Dice, comparten la pava o el termo y cada uno tiene su bombilla. ¿Ok? Eso es lo otro. Ellos nunca comparten la bombilla. Pueden compartirte el mismo mate, pero tienen 2 bombillas clavadas en el mate, que también yo lo he visto en muchas fotografías. Dice y agrega que se toma en vaso de vidrio porque es mucho más higiénico para poder sentir bien el gusto de la yerba, dice. La cultura del mate en Siria es que ellos comparten el agua o comparten el mate, pero con diferentes bombillas, y además muchos de ellos toman el mate en vasos de vidrio. ¿Ok? Les encantan los vasos de vidrio, son muy clásicos de los sirios. Cuando a mí, amigos sirios que siguen la comunidad de Sudamerican Mate en Instagram, mandan sus fotos, muchos de ellos mandan su vasito de vidrio con su bombilla y tomándose un buen mate. Dice, ¿cómo es un buen mate para un sirio? Un buen mate debe tener un buen gusto, que la hierba tenga cuerpo y que tenga mucha espuma. Un mal mate es amargo y se lava enseguida, dice. Entonces los sirios también tienen sus metodologías, su forma, su todo, para poder tomar el mate. Bueno, y este fue el artículo de los amigos de BBC Mundo, que está súper interesante, así que los invito a que lo vayan a ver, pero también hay varios documentales, y vamos a estar hablando ahora en la segunda parte acerca de eso, así que también me gustaría invitarles a que pudieran ver. Pero antes de que continuemos hablando de este tema que es muy interesante, y les voy a contar también unas anécdotas que tengo relativo a eso, vamos a ir a la recomendación de la semana, ¿ok? Para que no se pierdan. Tenemos siempre una recomendación. Así que vamos. Bueno amigos, y hoy les tengo una recomendación muy personal mía. Yo creo que a lo mejor muchos en su tiempo me escucharon hablar de esto. De los que están ahí interactuando constantemente con Sudamerican Mate habrán escuchado esta hierba. Pero el día de hoy yo les quiero traer esta hierbita por acá. La vamos a mostrar en esta cámara y la vamos a mostrar acá en esta cámara también. Es la yerba mate Dulce Beso. Esta yerba mate, amigos, es un manjar. Tengo que admitirlo. Tengo que decirlo. Si ustedes alguna vez escucharon, Andrés, ¿cuál es tu yerba favorita? Bueno, Dulce Beso es una de mis yerbas favoritas. Tengo que ser súper honesto. Pero también te voy a contar un poquito de que esta yerba mate es una yerba agroecológica. Tiene un estacionamiento de 2 años, un estacionamiento natural de 2 años, y tiene una secanza barbacoa. Si a ti no te gustan las hierbas barbacoa, por ahí esta hierba puede ser muy fuerte, pero si tú te gustan las hierbas barbacoa, este va a ser un manjar matero que no te puedes perder. Tiene un sabor bien intenso, un barbacoa ahí que le hace un colchón bien rico, y es una hierba que tiene mucho cuerpo, buena espumosidad, se comporta muy bien en la cebada, dura bastante la verdad. Y yo me la he estado tomando bien lentamente porque no quiero que se acabe hasta que pueda conseguir más. Para que ustedes vean la intensidad de por qué yo no quiero consumirla tanto, pero esta es la recomendación de este capítulo, para que si tú tienes la posibilidad, revises abajo los enlaces que te dejo de Pampa Direct, porque ellos la tienen junto con otras hierbas artesanales que están muy ricas, así que no te pierdes de probar Dulce Beso, que es la recomendación de la semana, personalmente desde mi perspectiva, una de mis hierbas favoritas, así que consíguela. Bueno amigos, y volvimos a la segunda parte de este episodio donde estamos hablando un poquito acerca de cómo nace todo esto del mate en Siria. Y podemos ver en la primera parte del capítulo que estuvimos leyendo un artículo de la BBC Mundo donde hablaba un poquito acerca de la historia de la migración de los sirios y los libaneses en Argentina, que produjo que cuando ellos volvieron a sus países, muchos de ellos se llevaran el mate con ellos. Todo eso ha producido de que se conozca últimamente con todas estas cifras que se ha tirado el Instituto de la Yerba Mate, que obviamente Argentina tiene su mayor comprador de yerba mate es justamente Siria. En primer lugar Siria, Chile y después Líbano. Imagínense, 2 países de Medio Oriente que compran cantidades bestiales de yerba mate. Es obviamente un indicativo de algo interesante que se tiene que tocar. Pero lo que quería hablar yo en la segunda parte de este capítulo es acerca de algunos. Tenemos otros artículos donde vamos a estar leyendo que justamente los extraje de acá de los amigos de yerbamateargentina.org, que es la página oficial de la Yerba Mate Argentina. Y en este artículo, acá tienen muchos artículos, así que yo les recomiendo que vayan a los amigos de yerbamateargentina.org, porque tienen muchos consejos materos, tienen curiosidades, tienen algunos artículos, investigaciones, tienen recetas para el mate y algunas de esas preguntas que ustedes pueden tener acerca de
referente a la salud, también las pueden encontrar por estos lados, así que están absolutamente recomendados que se vayan a dar una vuelta por allí. Pero dice, así toma mate en Medio Oriente. Dice, empresas argentinas que participaron en Gulf Food Dubai, o sea, hicieron feria de alimentos en Dubai y ahí estuvieron participando empresas argentinas, porque dice que Gulf Dubai es la mayor feria de alimentos de Medio Oriente, compartiendo curiosidades sobre el mate en Oriente. Desde el mate y su forma y manera de tomarlo hasta el ritual y costumbres son distintas en Siria, que lo estuvimos hablando en el primer bloque, cuán diferente era cómo toman mate los sirios, cómo toman mate los argentinos o un sudamericano de otros países también lo toman muy diferente. Yerbateras argentinas que participaron en esta feria, dice, la mayor feria de alimentos de Medio Oriente, compartieron curiosidades sobre el mate en Oriente. Y vamos acá con una parte que dice las rondas materas. Dice, al igual que en Argentina, en Siria el mate tiene un componente social importante. La gente se reúne a tomar mate, también como pasa en Sudamérica. Dice, y esto se evidencia cuando llega un amigo y es agasajado con un rico mate. Qué mejor, ¿no? Uno va a una casa y dice, nos tomamos unos mates. O que tú llegues a casa y ya esté el mate servido, ya esté todo ahí, todos listos para darle, o ya están incluso ya rodando con todo. Y uno llega como paracaídas ahí, se deja caer, hay mate, vamos. Dice, ¿sabías que el mate es tan arraigado en la cultura siria que algunos incluso piensan que es una costumbre propia de Medio Oriente? Miren, es súper curioso esto también. Dice, lo que sí es diferente al consumir la infusión es la forma de compartir y los recipientes que utilizan, ya que se comparte la pava con agua, pero no el mate, y que también lo estuvimos hablando en el primer bloque. El mate es individual, más pequeño y de vidrio. Generalmente preparan el mate en pequeños vasos de vidrio tradicionales para el té y con la bombilla. Y acá tenemos una fotito donde nos muestra un poquito el setup o el set matero de los amigos en Siria. Dice, otro aspecto importante es que los compradores son muy exigentes en cuanto a la calidad y presentación del producto. Compran paquetes de cuarto de kilo y no se apegan a una marca en exclusivo. Dice, en cuanto a los momentos de consumo, lo ingieren en el desayuno, después del almuerzo y por la tarde, hasta mezclado con alcohol y otros saborizantes. Interesante también, ¿no? Yo quería contarles un poquito acá porque dice que ellos compran paquetes en cuarto de kilo. Y esto yo lo he contado muchas veces y yo creo que en varios episodios se toca, pero obviamente este es el episodio donde hablamos acerca del mate que se toma en Medio Oriente. Y yo, cuando vivía en Londres, yo encontré justo un sitio donde se vendían productos de Medio Oriente, libaneses, sirios y todas esas cosas. Nosotros le decimos corner shop, que son el negocio de barrio. Encontré yerba mate, encontré paquetes de de cuarto de kilo de pajarito, yerba paraguaya, y encontré piporé. Esas son las dos marcas que yo encontré de cuarto de kilo. Y obviamente, generalmente yo estoy acostumbrado a comprar paquetes o de medio kilo o de kilo. No es muy común encontrar de cuarto de kilo, aunque yo los he visto en Chile. He visto paquetes de taragüí de cuarto de kilo también. Fue súper curioso para mí encontrar piporé y encontrar pajarito también en cuarto de kilo. Entonces, cuando yo encontré eso, y aparte lo encontré muy barato. Precio de Londres, muy barato. Y yo recuerdo que yo encontré ese negocio, dije, está cerca de la casa, ok. Como no quería ir siempre, porque igual era una buena caminata, o sea, había que caminar, así las calles subían y bajaban y era un poquito, no es como para ir todas las semanas. Entonces lo que yo hacía era, iba a este negocio, a este corner shop, atendido por una persona, me imagino de Siria, porque era árabe. Y obviamente lo más curioso es que yo llegué, vi los precios, dije, oye, tenemos paquete de cuarto de kilo, 4 paquetes me hacen 1 kilo, voy a comprar, no sé, unos 3 kilos de yerba mate. O sea, me compré 12 paquetes de cuarto de kilo de piporé, me acuerdo. Y me acuerdo que la persona que atendía el sitio me miraba y me dijo, ¿qué es eso? Porque ni siquiera él sabía mucho de lo que era el mate, pero me vio llevando tanta cantidad de paquetes de yerba mate de cuarto de kilo que le impresionó. Dijo, ¿qué será? ¿Oro? O no sé. La cosa que yo le expliqué, no, es mate, no sé qué, y le empecé a hablar un poquito y se toma con eso, porque justamente también tenía un mate y una bombilla en el local, tenía algunos accesorios en un rincón del local, tenía accesorios de yerba mate, mate y bombilla, y además tenía obviamente en un rincón donde estaban los tés y las infusiones, había mate, había yerba mate. Entonces se sorprendió porque me vio a mí que llevaba muchos paquetes del mismo producto y le dije, bueno, yo soy sudamericano, ¿no? Entonces por eso me gusta la yerba mate. Con eso ya estaba abastecido para unos buenos meses, entonces ya no tenía que volver hasta cierto tiempo. Pero después volví a encontrar, porque me mudé en Londres. En Londres
Creo que es muy común mudarse de sitio cada cierto tiempo, a no ser que tengas una casa, pero generalmente yo me mudé a otro sitio y volví a encontrar otro supermercado sirio también, donde también encontré yerba mate, y encontré en esta ocasión solamente piporé, me acuerdo. Encontré solamente piporé y esa fue la hierba que estuve consumiendo también por mucho tiempo. Iba cada cierto tiempo y compraba varias cantidades, varias unidades porque no quería ir siempre. Entonces eso es la verdad. Así que iba, compraba un montón, me llevaba una buena cantidad de suministros para tener para un buen tiempo y ya después estaba listo. Entonces esa fue mi cercanía y mi aproximación a estos paquetitos. Pero lo más curioso de todo, para que ustedes sepan, porque no es solamente que venga un paquete más pequeño, sino que estaba escrito el nombre del paquete, piporé por ejemplo, por frente, y por la parte de atrás estaba escrito completamente en árabe. De hecho, yo les voy a añadir la fotografía si la encuentro acá en este episodio para que ustedes la puedan ver. Pero en mi Instagram, yo hace mucho tiempo atrás, puede ser unos 2 años atrás, publiqué una fotografía donde tenía en mi mano un paquete de yerba mate piporé y lo mostraba por frente donde decía yerba mate piporé, y por el otro lado mostré la otra cara del paquete y decía, estaba todo escrito en árabe obviamente, que es lo mismo, donde te describe que es yerba mate y todas esas cosas. Eso es súper curioso. Tú vienes, no sé, de Sudamérica, viste de toda la vida que la yerba mate es de Argentina o es de Paraguay o de Brasil, y después llegas y encuentras un paquete escrito en árabe de yerba mate y es wow. De hecho había una marca que no recuerdo, Aldahi creo que se llama, no recuerdo esa marca. Y esa marca también era una yerba mate que estaba escrita totalmente en árabe. De hecho, por eso mismo supe que era yerba mate, porque estaba al lado de los otros paquetes de yerba mate. Solamente por eso, pero si no, no hubiera sabido. Acá encontré algunas fotografías donde, claro, están todas las varias versiones de piporé, y es muy gracioso porque está todo escrito en árabe. Por detrás está todo en árabe. Y acá está la marca que yo les decía. Kadra, K-H-A. DRA, Kadra. Esta marca yo la encontré la marca Kadra, piporé y encontré pajaritos. Esas fueron las 3 marcas que yo encontré en paquete de cuarto de kilo, y era como wow. Pero lo más impresionante era eso, esa es mi anécdota y esa es mi presentación, y ahí es cuando yo empecé a saber acerca de qué es esto de que en Siria se consume mate. No tuve la posibilidad de conocer ningún sirio que fuera a comprar yerba mate en particular, me hubiera encantado. De hecho estoy tratando de buscar algún sirio en algún momento y lo invitamos acá al episodio del podcast para que podamos hablar un poquito de la cultura del mate en Siria. Pero obviamente quería contarles esta anécdota porque es muy muy curioso cómo todo se enlaza entre sí, y es un poquito el paréntesis que hago dentro de este artículo que estamos leyendo ahora, mientras también me disfruto un rico verde, ¿no? Dice, principal destino, Siria. La introducción del mate en Siria se habría iniciado con la gran inmigración de ese país hacia Argentina, que se registró entre el 1850 y 1860. Corriente migratoria. Se calcula que ciudadanos de Siria y Líbano comenzaron a asentarse en Argentina entre el 60 y el 70 del 1800. Según los registros irregulares de la época, por ese entonces llegaron unas 600 personas. Todo esto lo estuvimos leyendo anteriormente, pero dice, dado que los árabes llegaban con su pasaporte otorgado por el Imperio Otomano, no se establecían diferencias entre ellos y los turcos. Recién en el Censo Nacional del 47 aparecen finalmente tanto sirios como libaneses, que era como todo un mismo grupo anteriormente, por obviamente razones claras, ¿no? Dice, nuevos mercados. Históricamente los países compradores de yerba mate argentina fueron principalmente Siria y Líbano, pero a partir de la inmigración reciente de sirios tras la guerra, se generaron nuevos mercados como Jordania, Emiratos, Kuwait, Qatar, Turquía y Bahrein. Hay que dejar muy claro esto, porque creo que obviamente si yo, en mi experiencia personal, teniendo esta historia de en Londres encontrar yerba mate en un supermercado sirio, es obviamente porque hay un mercado, hay personas que consumen yerba mate en Londres que son sirias y necesitan suministrarse, digamos. Si no, nadie compra cosas para nada. O sea, si tú ves en una góndola de supermercado en tu país, ves yerba mate, es porque hay gente que la consume. A medida que vayas viendo muchas más marcas, te vas dando cuenta que va creciendo mucho más el mercado. Así que eso siempre es positivo, dice. Crecen las exportaciones. Dice, durante el 2019 Argentina exportó casi 40 millones de kilos de hierba, convirtiéndolo así en el primer país exportador del producto por encima de Brasil, con 36 millones, según cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio del exterior brasileño. Que todo esto lo estuvimos leyendo anteriormente en el primer bloque, así que lo vamos a pasar para no estar repitiendo y ser redundante en eso. Es obvias razones, dice. Pero dice acá, dice,
Hoy Siria es el principal comprador de yerba mate argentina en el mundo y para consolidarse e incrementar las ventas en ese territorio, los productores y molineros de yerba mate argentina buscan formar parte del mercado desarrollando variantes como el mate cocido en saquitos con agregados de canela, menta y otras hierbas. Esto es súper importante porque obviamente el mercado de yerba mate argentina también se está queriendo adaptar para poder otorgarle a esos clientes, digamos, y cubrir un poquito las necesidades de lo que ellos están pidiendo y de lo que ellos mismos hacen también. Entonces está bueno que hayan implementado también otras mezclas, otros blends. Y teniendo en cuenta que los consumidores allí son proclives a sabores más suaves que el intenso de la yerba mate. Esto también es importante porque a ellos no les gusta el mate a lo mejor tan amargo por lo que se describía anteriormente y todas estas experiencias. Entonces el mercado también está tratando de implementar este tipo de blending o de mate cocido, otras opciones de hierbas que sean un poquito más suaves, adaptadas un poquito al mercado de lo que ellos también les gusta comentar. Obviamente este artículo fue extraído de la página de los amigos de yerbamateargentina.org.ar. Ok, para que si ustedes quieren buscarlo también lo describimos anteriormente. Pero también quería compartirles lo siguiente. Hay un documental principal hecho por AIJ o A+J, no sé cómo se dice eso, pero está acá en YouTube, ustedes lo pueden buscar y se llama El mate en Siria. Igual de todas maneras yo les voy a dejar abajo en los comentarios, en la descripción del podcast les voy a dejar este documental para que ustedes lo vayan a ver. Es un documental, es un pequeño videíto, digamos, dura unos 5 minutos, pero acá nos habla acerca de la historia de Siria, de cómo se vive la cultura de la yerba mate en Siria. Y está súper interesante para que ustedes vayan y lo vean por sus propios ojos y vean qué tan loco es lo de la yerba mate, porque es súper impresionante para mí ver gente de Siria que tiene su propia cultura y todas esas cosas. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando con mi amigo Jurik del Club del Mate Italia, estuvimos haciendo un en vivo y él me contaba de que existe un pueblo en Italia que incorporó la cultura de la yerba mate en sí mismo. Es un pueblo pequeñito, pero que todos son muy, muy materos. Y es súper loco eso, porque muchos de ellos son inmigrantes italianos que volvieron a Italia. Y obviamente se llevaron la costumbre con ellos mismos. Así que esas cosas son súper interesantes, como es tanto el impacto de algo que es súper tradicional para la gente de Argentina, que estas personas se lo hayan llevado de vuelta a sus países y decir: nosotros también queremos mantener esto y seguir haciéndolo. Como yo también lo adapté. O sea, yo obviamente no soy de Argentina, no soy de Paraguay ni Uruguay, pero adapté eso a, digamos, mi rutina de vida, digamos, mi vida. Entonces eso creo que a muchos de nosotros, los amigos de México, de Estados Unidos, de España, de Francia, que nos escuchan y que comparten con la comunidad de Sudamerican Mate, saben cómo es adaptarse a una cultura o una tradición que súper, a lo mejor no es nativa de nuestra zona, principalmente yo que soy del norte de Chile, donde no se consume mucho la yerba mate en el norte, quizá más en el sur de Chile es una cultura que se ha mantenido incluso a pesar de que se perdió en las otras partes del país, pero aún así uno adapta una cultura, adapta una tradición y creo que eso es súper válido y es súper bonito, porque eso también habla acerca del interés de las demás personas en conocer algo que no es propiamente de ellos, pero asimismo también poder compartirlo y ser estos embajadores de la yerba mate en otros lugares. Entonces les voy a dejar acá abajo los comentarios para que ustedes puedan verlo también, todos estos episodios de, obviamente, el mate en Siria. Y después tenemos otro videito que se llama Testimonios, ¿ok? Que es el amigo Omar Kassav y dice: de Siria a Andresito. Omar Kassav trabaja con la empresa Hoja Verde, si no estoy mal, yerba mate Hoja Verde, y él vende directamente, es como el contacto y genera todas estas ventas también de yerba mate a Siria directamente con toda su familia, pero él es sirio, vive en Argentina hace muchos años y dice que se vino desde Siria y se fue a Andresito, a la localidad de Andresito en Misiones. Así que es súper interesante también su historia y también se los dejo acá abajito para que ustedes también puedan ver este capítulo y se puedan enterar un poquito más acerca de las cosas y de todas estas curiosidades acerca de la yerba mate que uno puede ver en diferentes lugares. Entonces súper interesante cómo podemos encontrar diferentes actividades de culturas que son diferentes en otros lugares súper locos y ver que también la yerba mate se está expandiendo.
Si les gustó este episodio, muchas gracias, estoy súper agradecido que ustedes lo hayan podido escuchar junto conmigo, que hayamos podido ir por las diferentes situaciones que les fui mostrando en este video de hoy. Espero que puedan encontrar también y nos puedan también dejar su feedback en el Instagram de Sudamerican Mate. También quería recordarles una cosita más. Quería recordarles que en la página de Anchor.fm, que es donde puedes encontrar el Sudamerican Mate Podcast, tú puedes dejar tus mensajes de voz, ¿ok? Si tú te gustaría dejarme un feedback del episodio, que yo siempre los pido mucho para todos los que están acerca de las temáticas que estamos tocando, los temas que se están discutiendo, que son súper interesantes para todos. Y obviamente me gusta mucho escuchar cómo a ustedes les ha gustado unos más que otros, les parecieron más interesantes, y eso es súper bueno. Y me puedes dejar mensajes de voz con tu feedback o tus saludos o lo que tú quieras, déjamelo, amigo. Yo se los dije y hace unas semanas atrás un amigo de Argentina también me dejó sus mensajitos, así que muchísimas gracias a todos los que lo han hecho, ¿ok? Es súper importante que nos vayamos ahí conectando con todas esas cositas, ¿ok? Está bueno, tengo que admitirlo. Está bueno, entretenido y todas esas cosas por allí. Pero amigos, quería recordarles que no se pueden perder los episodios que se vienen y los episodios que ya tuvimos en el canal de Sudamerican Mate. Acá en YouTube tenemos el canal oficial de Sudamerican Mate Podcast para que tú te puedas ir y suscribir. ¿Quieres ver este episodio en formato audiovisual con todas las gráficas que te estuve comentando y me ves a mí tomando mates mientras conversamos? Amigo, suscríbete al canal y también puedes ver a los invitados que estamos teniendo todas las semanas, ¿ok? Así que eso, también puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast disponibles como Sudamerican Mate Podcast. Suscríbete en Spotify. Si no utilizas Spotify y utilizas Apple Podcast, también te puedes suscribir en Apple Podcast y también nos puedes encontrar en Google Podcast. Así que estamos en todos lados. No se pierdan, amigos, de visitarnos por esos lados y de seguirnos. También les recuerdo, amigos, aprovechando la ocasión, que tenemos una página de Patreon donde puedes hacerte parte del grupo de los Patreon si quieres apoyar lo que se hace acá en el podcast de Sudamerican Mate y también en Sudamerican Mate. Te invito a que formes parte del grupo de los Patreon. Informarte de que los Patreon tienen contenido exclusivo, o sea, hay cosas que no se van a ver acá en YouTube, hay cosas que no se ven en el podcast, hay cosas que no se ven en Instagram ni nada, solamente salen para los amigos en Patreon y vamos a estar haciendo ahí, cada cierto tiempo vamos a estar haciendo yo creo que un en vivo de la página de Patreon, así que si te quieres unir, todos los detalles te encuentras en la descripción del podcast o en la descripción del video acá en YouTube también, ¿ok? Yo los voy a dejar por ahora mismo, me estoy tomando acá mis verdes mientras obviamente conversábamos acerca del mate en Siria, así que es un tema súper interesante y que no pueden faltar esos verdes en nuestras mesas, pero también les quiero contar de que, hey, consíganse la hierbita esta de la recomendación de la semana que está muy buena, Si me ha costado tomármela entera es porque realmente está muy buena. Así que nada, amigos, les mando un gran abrazo, espero que hayan disfrutado este episodio del día de hoy y estamos acá rompiéndola con todos porque queremos de que podamos seguir haciendo más episodios del Sudamerican Mate Podcast. Por mi parte, me despido con un rico verde. Espero que tengan una gran semana. No se olviden que nos pueden seguir en las redes sociales oficiales de por acá. Y hasta entonces, por supuesto, buenos mates.